Vamos a comenzar a leer las Escrituras. Quise poner eso allí porque hace mucho que no recordábamos. Hay una serie que empezamos hace 2 años, en el 2000, que se llama Las Escrituras, lectura versículo a versículo. Y dentro de esa serie hemos estado viendo varias temporadas. Para los que ven Netflix y esas cosas, una serie está cañón, ¿no? Uno se clava ahí y se avienta capítulo tras capítulo tras capítulo. A veces uno no duerme por estar viendo la televisión. Pero bueno, aquí en la iglesia, nuestra serie es esa, las Escrituras, versículo a versículo. Nos aventamos la temporada de Marcos, nos aventamos la temporada de Hechos, nos aventamos la temporada de Romanos y ahorita estamos en la temporada de Gálatas. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir de favor que abran su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y que la abran en el capítulo número 4. ¿Sale? La semana pasada terminamos el 3, así que después del 3 sigue el... miren, qué bonitos. Después del 3 sigue el 4, exactamente. ¿Ya están ahí? Ayúdenme a ponerse de pie, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 7. ¿Sale? Pero ayúdenme bien fuerte, que los oigan allá afuera. Bueno, no hay vecinos allá afuera, pero no importa. Vamos a leerlo. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero también digo... entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ayúdeme a orar, por favor. Yo cuando oro y vamos a leer las Escrituras, yo le pido algo para mí y le pido algo para usted. Usted pida para usted nada más si quiere. Y si se acuerda de mí, también pida para mí, porque yo también lo necesito. ¿Sale? Dios, gracias por este tiempo. Vamos a estudiar, vamos a platicar acerca de lo que habla tu palabra. Te pido con todo mi corazón que abras mi entendimiento, que abras el entendimiento de mis hermanos y que el día de hoy podamos salir de este lugar con una mente renovada, con un pensamiento distinto y también que nos vayamos con un nuevo reto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse? Capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Este versículo lo hemos escuchado, muchísimas veces, ¿cierto? Nos lo han predicado muchas veces. ¿Sí han escuchado alguna predicación donde les mencionan este versículo? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Entonces me equivoqué. Nadie lo ha oído. Es nuevo. Es nuevo. Pero mire, para que podamos entender un poquito de qué está diciendo Pablo en este capítulo, tendríamos que regresarnos a los últimos versículos del capítulo 3, porque... como le dije en alguna ocasión, pues la Biblia realmente no tiene una separación de capítulos y versículos. Hace unos cuantos años, hace unos cuantos siglos, alguien le agregó los capítulos y los versículos para que fuera más fácil identificar citas. ¿Sale? Pero esta carta como tal, como ya le platiqué alguna vez, es una carta.
y habría que leerla de corridito. En fin, vamos a regresarnos al versículo 29 del capítulo 3. Está ahí atrasito, ¿no? Miren, dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Ahora checa el versículo 1, pero, ¿ok? ¿Sí? Pero, o sea, son herederos según la promesa, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces podemos estar en Cristo y podemos ser herederos por medio de la fe. Pero si aún somos niños, si aún somos inmaduros, en nada nos diferenciamos de un esclavo. Es decir, todo es para nosotros porque somos herederos, pero es como si no tuviéramos nada por pensar y por actuar como niños. Ay, eso me dolió. ¿Sale? Entonces, mire, esta parte de ser como un niño precisamente tiene que ver con varias cosas. Vamos a leer, por favor, en 1 Corintios capítulo 3. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer unos cuantos versículos allí, porque cuando hablamos de niños podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Porque la Biblia hace referencia a muchas cosas cuando habla de niños. Sean como niños, el reino de los cielos es de los niños, si no son como niños no pueden entrar en el reino de los cielos, pero la expresión que está usando Pablo aquí tiene que ver con un tema de madurez, no tiene que ver con un tema de edad, ¿ok? ¿De qué estoy hablando? Que habemos gente treintona, como yo, que podemos ser inmaduros todavía. Gente de 40, 50 años que tiene una forma de pensar que usted los escucha y dice, Dios mío, ¿cómo es que no has crecido? Pero también hemos escuchado a pequeñitos de 18, 19 o incluso menos años que los escuchas y dices, Dios, ¿qué te pasó? ¿Por qué creciste tan rápido? Entonces la madurez no tiene que ver con edades, tiene que ver con capacidades. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Pablo le está diciendo a los corintios, de verdad que me gustaría hablarles como espirituales, pero no puedo. Les he tenido que hablar como a carnales, como a niños. Pablo está haciendo una comparación entre la gente que es carnal y un niño. Y definitivamente es la misma referencia que está haciendo Pablo allá en Gálatas. Mira el versículo 2. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, y le echan más limón y sal ahí a la herida. No eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, aún son niños, aún son inmaduros. ¿Cómo me doy cuenta que soy carnal o que soy inmaduro, que todavía soy un niño? Ahí también lo dice Pablo. Pues habiendo entre ustedes celos, aquí ya no hay nadie celoso, ¿verdad? Qué bueno que no hay nadie celoso, significa que somos maduros, ¿verdad, Cari? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y luego mire, ¿qué más hacen los carnales, los niños, los inmaduros?
Hay entre ellos contiendas, se la pasan peleándose por el amor de Dios. No, pasa la mosca y no, ya está echando uno bronca porque pasó la mosca. Disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque también andamos así. No, pues yo soy de esta iglesia, yo soy de esta congregación, yo esto, yo el otro. Siempre haciendo distinción entre denominaciones, hasta entre religiones. Bueno, entre religiones se nota mucho más, ¿no? Pero dentro del ámbito cristiano, pues unos son bautistas, otros son pentecostales, otros son interdenominacionales, otros son bla, 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 bla. Y cada uno, no, pues yo soy esto, yo soy de aquello. ¿Tiene sentido todo eso? Cuando somos así, significa que hay algo ahí de inmadurez todavía que no hemos logrado que madure precisamente. Vamos a regresar a Gálatas. Entonces, podemos estar en Cristo, estoy recapitulando, podemos estar en Cristo, podemos ser herederos, pero mientras sigamos siendo niños, no nos diferenciamos en nada de un esclavo. O sea, somos dueños de todo, pero es como si no tuviéramos nada. Ahí están las promesas, pero no podemos hacer uso de ellas porque seguimos teniendo una mentalidad que no nos ayuda a hacer buen uso de esa herencia. Versículo 2 de Gálatas. Sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mire, en el versículo número 24 del capítulo 3, 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Eso lo platicamos la semana pasada, para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Sí se acuerda que era un ayo? ¿Qué? Un maestro, un tutor, un pedagogo, un esclavo que se encargaba de la educación de mis hijos. Ese era un ayo. Y entonces la ley era lo mismo para nosotros. Era la que nos decía, estas cosas sí se pueden hacer y estas cosas no se deben hacer. ¿Sale? Entonces, mire lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 2. Sino que están bajo tutores, es decir, siguen siendo niños. Siguen siendo niños, siguen necesitando a ese ayo. Siguen necesitando a esa niñera que les diga que sí y que no deben hacer. Entonces, aunque somos herederos, seguimos estando con la necesidad de que alguien nos esté diciendo que no, que por ahí no. Ya sabes que no es por ahí, ¿por qué te vas por ahí? Incluso la semana pasada les hice un comentario y les dije, y habemos muchos cristianos que todavía necesitamos de un ayo. Pero, mire, eso es cuando seguimos con un estado de inmadurez. A nuestros niños les tenemos que estar diciendo que sí y que no hagan, ¿cierto? Ahora que somos adultos, ya nuestros padres, si todavía los tenemos, ya no tienen ellos. ¿Para qué? Decirnos que sí, que no. Porque en teoría, como ya somos adultos, ya deberíamos saber que sí y que no. Pero desafortunadamente, seguimos necesitando muchas veces de un ayo. Estamos bajo tutores y curadores, es decir, gente que administra nuestras posesiones,
No podemos hacer uso de eso porque no tenemos la madurez, insisto, para poderlo administrar o para poder tomar buenas decisiones respecto a la herencia. Mire lo que dice el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, a ver, vamos a entender esto. Cuando nosotros éramos niños, lo que estábamos haciendo es que estábamos siendo esclavos de los rituales de una religión humana. En este contexto que nos ha estado hablando Pablo, entonces los que son niños son los que todavía quieren justificarse por medio de sus obras. Porque toda religión, como lo hemos platicado, lo que hace es que nos dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello para poder obtener el favor de Dios. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello para que entonces Dios te bendiga. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello para que entonces puedas ser salvo. Cuando todavía estamos sujetos a esos rudimentos, cuando todavía estamos sujetos a esa forma de pensar de que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer eso otro para ser justificados, volvemos a hablar de lo mismo. Hay un tema ahí de inmadurez. Todavía hay un tema ahí de que algo todavía no está bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿qué está pasando con nosotros como iglesia? Estamos brincando, creo con todo mi corazón, de verdad. Creo con todo mi corazón que estamos brincando ya ese paso. Porque sí, efectivamente, se reconoce que hay inmadurez en nosotros todavía. Pero estamos dando pasos importantes, de verdad que yo lo creo, para que esa inmadurez empiece a hacerse a un lado. Cuando estemos en el punto en el que logremos vencer esa inmadurez, esto va a cambiar completamente. Porque ya no vamos a estar pensando en ir a la iglesia. Vamos a estar pensando en compartirle a cualquiera que no conoce acerca del Evangelio, acerca de Jesús, acerca de lo que Él puede hacer en su vida, en su familia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambia esa forma de pensar? No vamos a estar esperando entonces a que estos lugares se empiecen a llenar de manera automática o sin hacer nada. Al contrario, me voy a traer a alguien que no conoce y lo voy a invitar a estar aquí. De eso se trata. Mire, lo dijo en la mañana muy claro. Él vino por los enfermos. ¿Los sanos para qué? Él vino por los pecadores. ¿Los justos para qué? Entonces, mire, déjeme ilustrar un poquito con una parábola de Jesús en Lucas capítulo 15. Este cambio, este proceso, este brinco entre la inmadurez y la madurez. Este brinco en el que dejo de ser niño y me convierto en un adulto. ¿Ya están ahí en Lucas 15? Esta parábola a lo mejor la hemos visto así, a lo mejor no, pero el día de hoy la vamos a platicar en ese sentido. Mire el versículo 11. Esta parábola ya la mayoría se la sabe, ¿cierto? Es la parábola del hijo pródigo. ¿Sale? Mire, se las voy a leer. También dijo, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, que probablemente era el inmaduro, o sea, tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor, y el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre lo que hizo fue que les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Espero que no les suene familiar esto, pero muchos antes de conocer al Señor, lo que hacemos es eso, estar viviendo perdidamente, sin sentido. Andamos por la vida como si tuviéramos seguro el mañana, como si nada importara, etcétera. Versículo 14. Y cuando lo hubo malgastado, cuando este hijo malgastó todo lo que había juntado, todo lo que tenía, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Su situación ya fue muy crítica. Este personaje, en medio de su inmadurez, tuvo que tocar fondo para que algo pasara en su vida. Desafortunadamente, en nuestra vida, en nuestra sociedad, a casi nadie le cae el 20 hasta que toca fondo, hasta que ya siente que ya no tiene salida su situación o su problema. Mire lo que dice el versículo número 17. Y volviendo en sí, ouch, y volviendo en sí, esa es la transición entre la inmadurez y la madurez. ¿Cuándo usamos esa expresión de volver en sí? ¿La han escuchado, aunque sea en las telenovelas o algo? Cuando estamos tocando fondo. ¿Ok? ¿Alguien? Te cae el 20. Cuando alguien se desmaya y está como muerto y de repente ¡ah!, volvió en sí. Esa es la expresión de aquí. O sea, el hijo pródigo estaba como oído, como viviendo por vivir, como sin la conciencia de lo que estaba pasando a su alrededor. Y de repente, cuando estuvo ahí tocando fondo, cuando le cayó el 20, ¡oh!, volvió en sí. Esa inconsciencia se volvió conciencia y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Así nos pasó a nosotros. Andamos por la vida haciendo y deshaciendo hasta que un día alguien nos abrió los ojos, o hasta que sucedió alguna circunstancia, o hasta que nos pasó algo que dijimos, ¡oh!, ¿qué estoy haciendo? Y ese estar consciente de las cosas es lo que hace que despertemos de la niñez a la adultez, de la inmadurez a la madurez. Mire lo que sigue diciendo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese estado nuevo de conciencia, ese volver en sí, te hace darte cuenta de la realidad de las cosas. Cuando nosotros entramos en ese estado de conciencia, nos enteramos que nos habíamos estado equivocando mucho, que habíamos estado pecando mucho. Y mire esta actitud del hijo cuando le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Este estado de madurez reconoce mi situación real, mi situación actual. Cuando eres maduro, sabes y reconoces cuando te equivocas.
cuando eres inmaduro, todos se equivocan. Todos, menos tú. El único que tiene la razón eres tú. Cuando estamos en ese nuevo estado de conciencia, cuando llegamos a ese punto de madurez, reconocemos entonces nuestra condición y se genera, al momento de reconocer esa condición, inmediatamente te haces sencillo y te haces más humilde. ¿Por qué? Si yo creo que no me equivoco, si yo creo que no me equivoco, siempre voy a ser una persona orgullosa y arrogante. Siempre voy a ser altivo. Yo no me equivoco. Ustedes tienen cara de que sí se equivocan. Pero yo no me equivoco. Y entonces empiezo a señalar. Te dolió, ¿verdad? Que te señalara. Dijiste, ¿me sabe algo o qué? Pero si yo entiendo mi condición de que también me equivoco, yo ya no puedo hacer esto. Lo que yo ahora hago es, te entiendo, de verdad te entiendo. Y no te juzgo, porque yo también me equivoco. Y ese es un punto de madurez. Ese es un pequeño fruto de que algo está pasando en nuestras vidas, de que algo Dios está haciendo en nuestras vidas, que estamos dejando de ser niños para convertirnos ahora en personas adultas. Cuando entonces llegamos a este despertar, porque es eso, de la niñez a la adultez es un despertar y no depende de la edad. Depende de la capacidad de cada uno de decidir, de la conciencia de uno acerca de las cosas. Por eso el versículo 2 dice, al final dice que el niño va a estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay muchas interpretaciones respecto a esta pequeña línea, pero nosotros la vamos a manejar de la siguiente manera. Si Pablo está hablando de un niño que es heredero, significa que su papá y su mamá ya murieron, porque ahora tiene una herencia. ¿Sale? Entonces, cuando dice que el tiempo señalado por el Padre, significa que el Padre en su testamento determinó en qué momento el niño iba a poder poseer lo que había heredado. El Padre iba a determinar el momento en el que este niño iba a poder recibir todo lo que él había dejado. ¿A qué voy? Otra vez, al tema de la edad. Que la madurez entonces no tiene que ver con edades. Y así pasa con nuestra situación con Dios, con nuestro encuentro con Dios. Porque a veces podríamos pensar que Dios nos va a encontrar cuando, no sé, cuando pase cierta circunstancia y demás, pero al final el tiempo lo determina Él. ¿Qué más hubiéramos querido muchos? Que Dios nos encontrara cuando todavía no habían pasado cosas feas en nuestra vida. ¿Cuánto hubiéramos querido nosotros que el Señor nos hubiera encontrado antes de que sucedieran muchas cosas de las cuales hoy no queremos ni recordarlas? Pero Dios determinó el tiempo. Dios determinó el tiempo en el que íbamos a pasar de la niñez a la madurez. Entonces,
nosotros cuando éramos niños también estábamos bajo los rudimentos de este mundo. Es decir, estábamos ahí esclavos de tradiciones, esclavos de costumbres, esclavos de una religión que nos impedía poder adueñarnos de la herencia que ya nos correspondía. Ayúdame a leer una última cita, Efesios 4, 11, 15. Una última cita de ese bloque, todavía nos faltan un montón. Efesios 4, 11. Este mismo Pablo ahora le está escribiendo a los Efesios y mire el versículo 11. Vamos a leer del 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me gusta cómo lo dice Pablo, porque está diciendo que no todos son pastores, que no todos son profetas, que no todos son maestros. Algunos los hizo pastores, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya vio? Hay diferentes ministerios y hay una función, hay un propósito de que haya diferentes ministerios. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, es lo que le decía. Estamos aquí y estamos justo en ese proceso, en esa transición en la que estamos dejando de ser niños y estamos empezando a madurar en muchos sentidos. Yo casi estoy seguro que usted ya le cambió la forma de pensar de hace algunos meses, algunos años, a lo que estamos aprendiendo hoy. Porque le voy a decir algo de mí. O sea, yo pasé muchos años diciendo sí y amén a muchas cosas que no entendía, porque era un niño, era un inmaduro. Yo pasé muchos años diciendo sí, aleluya, a cosas que no tenía que decir aleluya, pero como era un inmaduro, pues decía aleluya, porque se oye bien bonito decir aleluya y gloria a Dios en la iglesia. Porque me decían, tienes que dar tu diezmo para que Dios te bendiga. Y yo, amén, gloria a Dios, ahí va mi diezmo. Y yo no necesito dar diezmo para que Dios me bendiga. Eso ya lo entendí. Ya lo entendí. Si ahora yo traigo mi diezmo o mi ofrenda aquí, es porque quiero decirle gracias, porque no me has dejado sin comer ningún día. Ahí está. No es para que me bendiga. Hay muchas cosas que la religión nos tenía así, pero Dios ha levantado diferentes ministerios para que salgamos de esas cosas. Mire lo que dice el versículo 14. Todos esos ministerios tienen también un propósito, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Mire lo que dice ahí, niños fluctuantes, niños que ahora andan acá y luego que andan acá, que le dice el amiguito, vente a jugar conmigo, y le ofrece un cochecito y se va con él. Pero llega el otro amigo y le dice, oye, yo te invito a un dulce. Y ahí va el niñito con el del dulce. Así las religiones y así el mundo nos ha estado ofreciendo cositas. Nos ha estado ofreciendo dulcecitos. Nos ha estado ofreciendo juguetitos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. ¿Por qué? Por la inmadurez. Seguimos pensando como niños. Vamos a regresar a Gálatas para ya ir aterrizando esto. Ya me perdí. Gálatas. Versículo número 4. Entonces Pablo, en resumen, déjame, se lo digo, nos está invitando a que hagamos ya esa transición de la niñez a la madurez, para que
ya que somos herederos, entonces podamos poseer la herencia. Y no que seamos niños que todavía necesitamos de ese ayo, de ese tutor, de esa niñera que esté detrás de nosotros. Versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Dios determinó, cuando Dios encontró el momento exacto, cultural, social, político e incluso religioso ahí en Israel, en ese momento Dios envió a su Hijo. Porque si Dios lo hubiera enviado antes o después, quién sabe qué hubiera pasado. Pero el pueblo de Israel estaba en una crisis tremenda respecto al formato religioso que en ese tiempo había. Los sacerdotes estaban simplemente ya obedeciendo órdenes de la ley sin siquiera tener un corazón honesto delante de Dios. Ya hacían sus sacrificios porque tenían que hacer sus sacrificios. Ya daban su diezmo y sus ofrendas porque tenían que hacerlo. Ya hacían todos sus rituales y todas sus tradiciones porque había que hacerlo. Era parte de la cultura, era parte de la tradición misma de los judíos. Ya no había una intención correcta en el corazón. Que no nos pase lo mismo, familia. Que no nos pase lo mismo. Que no vengamos a la iglesia porque tenemos que venir a la iglesia. Que no vengamos a la iglesia porque pues, ¿qué hago en mi casa? Pues mejor voy un ratito. O porque ya me gusta, porque, wow, no, hombre, el de la alabanza se luce y me gusta ir a escucharlo. Que no sean esas cosas las que muevan la intención de venir aquí, de honrar a Dios. Que sea una pasión por Él, que sea un amor por Él, el que nos haga que estemos aquí sirviéndole. Entonces, cuando vino el cumplimiento, es decir, en ese momento perfecto, en ese instante justo, ni antes ni después, Dios envió a su Hijo. Y en este pequeño versículo, Pablo habla de tres cosas súper importantes. Dios envió a su Hijo. Quiere decir que el Hijo ha existido desde siempre. Desde siempre. Y llegó el momento en el que Él envió a su Hijo. Y el Hijo dijo, sí, yo voy. Y en ese enviarlo, el mismo Jesús, ahí en Juan 5:30, dice que Él no hacía las cosas por Él mismo. Mire, se lo voy a leer yo, a ver si llego rápido. Juan 5:30. Ya me equivoqué de cita. Gálatas. Juan capítulo 'Olvídelo, ya me equivoqué de cita, esa no era. Entonces lo que Jesús decía era que Él no hacía las cosas por Él mismo, sino que lo que escuchaba decir al Padre, eso es lo que venía y Él hacía. Entonces como él como hijo vino y se sujetó a lo que su Padre le dijo. Siguiente, nacido de mujer. Es decir, entonces Dios envió a su Hijo. Eso significa que tenemos a una persona que es Dios completamente. Y luego nacido de mujer quiere decir que también es un hombre completamente. Entonces Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y nació bajo la ley. Todos los que nacieron antes de Moisés no nacieron bajo la ley, porque antes de Moisés no había ley. La ley le fue entregada entonces ¿a quién? ¿A quién? Eso. Que no se nos olviden estos pequeños detalles. Entonces Jesús cuando nace, ya nace bajo la ley. Todas las personas que nacieron después de Moisés nacieron bajo la ley. Y mire, ¿para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Se acuerda que ya la semana pasada hablamos de esa palabra redimir? Que yo les dije que es comprar de nuevo, es decir, pagar el precio en rescate por alguien.
¿Sale? Y esta palabra regularmente se usaba cuando alguien iba al mercado de esclavos y pagaba un precio para adquirir a un esclavo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que fue Él el que pagó el precio para librarnos a nosotros de la esclavitud. Pero cuando Él paga el precio para liberarnos de esa esclavitud, no lo hace para que ahora estemos sujetos a leyes, a rudimentos y demás. Él paga un precio, nos libra de la esclavitud para hacernos sus hijos. Por eso hemos sido adoptados, hemos sido hechos parte de su familia. Usted y yo tenemos un hermano precioso que se llama Jesús. Él es el heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Él. ¡Qué maravilla! Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, es decir, ya los compré, ya los rescaté, eras esclavo, te saqué de la esclavitud y te traje para acá, no para que ahora estés sujeto a lo que yo te digo, sino para que seas mi hijo. Y si ahora eres hijo, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esta palabra de Abba la hemos encontrado varias veces ahí en las Escrituras y fue una palabra que nadie tradujo. Cuando Jesús está ahí en el Getsemaní, en Marcos 14:36, Él le dice, Abba, Padre. Y cuando tradujeron, cuando se dieron cuenta, cuando el autor de Marcos escribe su evangelio, decide no traducir esa palabra que está en arameo, la deja en el original. Abba, papi, papá, papito. Cuando estaba leyendo me acordé de Samuelín y de Jimenita, que luego llegan corriendo conmigo y me dicen, oye papi, yo ya sé que me van a pedir algo, pero papi, eso es riquísimo. Y más de una familia donde la relación con mi papá mejoró hasta que me casé, imagínense. Hasta que me casé pude abrazar a mi papá y hoy cada que lo veo lo abrazo. Y veo su sonrisa y digo, ¿por qué perdí tanto tiempo? Él a veces es muy serio y muy frío como su servilleta. Pero la relación que tuvo Jesús con su papá era tan tierna, era tan dulce, que cuando él se acercaba, le hablaba así, papi, papito. Cuando tradujeron la Biblia al español, a esa versión que usted trajo, tampoco tradujeron esa palabra. Así que, así como se oye, familia, así como se oye, así Jesús la dijo tal cual, Abba, Padre. Papi. Lo que les había dicho la semana pasada, Dios, en cuanto ustedes creyeron en el Señor Jesús, Él depositó el espíritu de su Hijo. El espíritu del mismo Cristo está en ustedes, en su corazón. Ahí está el espíritu. Ya sé que a veces no lo sentimos, ya sé que a veces nos sentimos indignos. Ya sé que a veces decimos, es que yo no doy el ancho, yo no soy quien para servirte, yo no puedo, yo no sé, yo me equivoco tanto. Pero Dios lo ama a usted de tal manera que en cuanto usted creyó, Él depositó al espíritu de su Hijo en su corazón. Y es el espíritu que está en nosotros el que clama, papá.
Es el Espíritu el que nos recuerda que somos hijos, aunque sintamos que no lo merecemos. Es el Espíritu el que nos recuerda que somos herederos, aunque no hicimos nada para merecerlo. Es el Espíritu el que nos hace saber que aunque somos indignos, Él nos hace dignos. Es Él el que nos hace dignos. Y ya para resumir, dice Pablo, versículo número 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿No le da gusto, no le da emoción que esto es muy real? Esto es muy real. Porque si seguimos pensando que si me porto bien, que si me porto mal, siempre vamos a estar en el piso chillando que somos indignos. Siempre. Pero si reconocemos la obra que Él hizo, si entendemos que Él depositó su Espíritu en nosotros y permitimos que sea el Espíritu el que haga las cosas en nosotros, ya no tenemos por qué estarnos esforzando por nada. Él es el que hace las cosas. Pero necesitamos aprender a confiar en Él, a depositar nuestra fe en Él, a creerle a Él. Cuando logremos creerle a Él, habremos dado ese paso de la inmadurez a la madurez.